El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy, como todos los viernes, con el radar laboral. Durante este programa, el día de hoy, vamos a estar compartiendo en la conducción de este espacio Igor Lira, Pablo Zambrano y quien les habla, Evelyn Martínez. Hoy un programa especial. En el estudio nos acompaña Reinaldo Herrera, quien es miembro de Mosbase, y un programa especial porque, bueno, vamos a recordar a una persona que en muchas oportunidades estuvo aquí con nosotros, por contacto telefónico, en presencia dentro del estudio, pero dejemos que sea Pablo e Igor quien nos relate o quien nos indique un poco de qué se va a tratar el programa del radar laboral en el radar de los barrios el día de hoy. Bueno, buenos días a los radioescuchas del radar de los barrios dentro del radar del laboral dentro del radar de los barrios, me disculpan. Así es. Sí, pero el día de hoy muy triste para nosotros, pues, porque vamos a hablar del compañero Emilio Campos, dirigente sindical de una gran trayectoria, fundador junto a Igor Lira, el compañero Reinaldo Herrera que está aquí hoy presente, Juan Crespo, Rubén González, Iván Freite, Johnny Magdaleno, o sea, y con mi persona del movimiento de sindicatos de base. Pablo, antes de iniciar nuestra conversación el día de hoy, quiero darle la bienvenida a nuestro amigo Damián Prat, quien se encuentra en línea en este momento. Muy buenos días, Damián, bienvenido una vez más a tu espacio, tu casa, el Radar de los Barrios, hoy viernes con el radar laboral. Buenos días, Evelyn. Oye, qué bueno estar de nuevo con ustedes y ciertamente yo siento que esa es mi casa. Así es. Bueno, triste también porque nos toca hablar de un buen amigo, que uno apreció mucho, siempre compartimos luchas y cosas, pues en fin, como fue Emilio Campos, recientemente fallecido en un accidente de tránsito, ¿no? Bueno, en todo caso, fíjate, de mi parte, por ejemplo, que mi rol, yo no soy ni trabajador de las empresas ni dirigente sindical. Mi trabajo es, como el de ustedes, hacer espacios de comunicación en la prensa escrita, en la radio, etcétera, y le doy mucho énfasis a las luchas de los trabajadores, a la defensa de los derechos de los trabajadores. Y bueno, Emilio era una de esas personas confiables, de esas personas que uno ante una situación de conflicto y tal sabía que podía consultar su opinión, su reporte, etcétera, en la confianza de que era una persona que iba a estar diciendo las cosas como son, claro, por supuesto su punto de vista que a lo mejor puede ser diferente al de otro, ¿verdad? Pero en todo caso siempre con mucha honestidad, con mucho de ser consecuente, con principios, etcétera, ¿no? Y bueno, mucha responsabilidad, que era lo que a uno pues le daba confianza, ¿no? Damián, Pablo Zambrano, sí. Saludos, hermano. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos. Fíjate, leí algo en tu columna, porque leí que hablaste de Emilio. Sí. Y ahí contaste que unos días antes conversaron de algunas cosas. ¿Podrías hablar de eso un poco en el programa? Sí, bueno, efectivamente, 2 días antes del accidente que le quitó la vida, él me llamó por teléfono para transmitirme unos comentarios que él quería hacer. Habitualmente me mandaba algunos mensajes o algunas cosas cuando quería transmitir algo que no fuera ya en una entrevista formal, como yo leo mensajes en el programa de radio, etcétera. Bueno, él hacía eso de vez en cuando, ¿no? Y era un mensaje hablando de cómo él pensaba
que el verdadero magnicidio es el que había ocurrido con las empresas de Guayana, con toda esa devastación destructiva que se ha hecho en estos años con la capacidad de esas empresas, pero también con los derechos de los trabajadores, con, bueno, todas esas cosas, ¿no? Y me estaba hablando de aquello, pero la llamada me llegó en un momento en que yo no estaba ni frente al computador para poder copiar lo que me estaba diciendo, ni nada, estaba en la calle, pues, ¿no? Entonces, claro, yo grabé algo de lo que me dijo en la mente, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Pero le pedí, oye, chico, pero mándamelo por escrito para leerlo y tal, ¿no? Para ser más preciso. Y él me dijo, bueno, sí, pero lo que pasa es que estoy de viaje o estoy saliendo. Yo no recuerdo exactamente si ya había salido o estaba por hacerlo. Bueno, y yo no podía imaginar y suponer que esa sería la última vez que íbamos a hablar y que ese viaje sería también el último que él haría, ¿no? Pero adicionalmente yo escribí una columna después, eso fue creo que el día miércoles creo que fue más bien, dedicada al caso de Carbonorca, que es la empresa donde él trabajó y donde era dirigente sindical todos estos años. Y cuento algo que a mí me parece importante, porque Emilio era uno de esos dirigentes que sí luchaba por los derechos de los trabajadores, por supuesto. 1000 veces hizo protestas, reclamos, asambleas, hasta paros o protestas de calle, etcétera, junto con sus compañeros trabajadores, por los reclamos justos, pues legítimos, de las reivindicaciones del trabajador. Pero nunca dejó de poner en primer plano la necesidad de recuperar la producción de la empresa. O sea, él no era nada mezquino en esa materia, por el contrario, creo que era muy consciente que el problema fundamental era luchar porque la empresa volviera a ser productiva y rentable, porque eso le iba a dar, por supuesto, mucho más solidez al derecho de los trabajadores al progreso social. Entonces, siempre, eso fue una constante por años. Todos los reclamos, bueno, cuántas veces no me buscó o yo lo busqué a él para, mira, vamos a escribir sobre esto, vamos a hablar del caso de Carbonorca, pero también de las otras empresas, etcétera, ¿no? Y es un aspecto de su personalidad que creo que es importante de destacar, además de un talante muy conciliador, en el sentido de, no conciliador porque él era un luchador duro, ¿no? Irreductible, pero digo conciliador en el sentido de que los trabajadores que podían tener una opinión política distinta, él sin embargo no los discriminaba, por el contrario, siempre trataba de tender las manos, de integrarlos, de buscar incluso alianzas con los otros sectores del aluminio, donde había otros sectores diferentes, pues, desde el punto de vista político, ¿no? O político sindical. Damián, buenos días a los radioescuchas. En tu libro, el milagro al revés, tú tienes algunos comentarios sobre, tienes muchísimos comentarios sobre todas las empresas y un análisis muy grande de ellas. Pero, ¿tienes alguna anécdota del amigo Emilio en función de esa producción al revés, en función de esa caída enorme que han tenido las empresas allá en Guayana, reflejadas en tu libro? Sí, varias, cómo no, sobre todo, hay un capítulo dedicado a Carbonorca, donde está, pues, él en primer, porque incluso lo cito. Una de ellas, que, bueno, hay unas que tienen que ver con este tema, ¿no? Él incluso hizo, vamos a decir, alianza con trabajadores que eran prooficialistas, pero que estaban peleando por un plan de inversiones dentro de la empresa para crear un calcinador de coque que recuperara la capacidad de producción de la empresa, y además era una cosa muy útil para Venezuela. Ahí en la columna también lo explico, ¿no? Pero a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, la vez que vinieron las elecciones sindicales, si mal no recuerdo fue en 2012, a mediados de 2012, las elecciones del sindicato, y el gobierno hizo de todo para sacar a Emilio y al equipo que estaba junto con él de la dirección del sindicato.
metieron gente a trabajar, metieron un juez para obligar a que los que acababan de entrar, que no tenían, de acuerdo a los estatutos del sindicato, el derecho al voto, bueno, los obligaron a que tuvieran el derecho al voto, etcétera. Bueno, hicieron de todo. Al final incluso el gobierno provocó, o sea, quiso suspender las elecciones y les quitó hasta el sitio interno de la empresa donde siempre se habían hecho y los mandó afuera, a la calle, y tuvieron que hacer las elecciones afuera. Pero además ordenó que la plancha oficialista se retirara para que quedara en evidencia quiénes iban a votar, porque entonces ya, aunque el voto es secreto, pero ahí los que fueran es porque iban a votar, y amenazó con que los que fueran a votar iban a ser despedidos. Bueno, pero así sería el ascendiente moral y de liderazgo que tenía no solo Emilio, sino su equipo, pero principalmente él, que fue a votar el 81% de los trabajadores. Eso fue una elección inolvidable que el gobierno luego tuvo que respetar. Y también había otras, una vez que el ministro Giordani fue allá con la idea de buscar una excusa para provocar el cierre de Carbonorca. Él decía que había que cerrarla, en su libro está, y fue y le dijo a Chávez que sí, y entonces Chávez salió en un aló presidente diciendo que había una empresa, no la nombró, pero que debería ser cerrada por la contaminación. Él quería proteger la salud de los trabajadores. Sí, bueno, en el año 10, donde no se había hecho nada en los 10 anteriores por mejorar las condiciones ambientales en Carbonorca, ¿no? Y bueno, Emilio luchó mucho contra eso y en efecto, pues él tuvo la habilidad de que nunca dejó de luchar. Ahí han hecho paros, protestas, reclamos, cosas de todo, pero tampoco nunca se tiró por un barranco, que es lo que el gobierno esperaba como excusa para poder cerrar la empresa diciendo es culpa de los trabajadores. Así es, bueno, queremos agradecerte, Damián. Estábamos conversando con Damián Prat a propósito de este programa especial del Radar Laboral en el Radar de los Barrios. Bueno, especial porque hoy recordamos a Emilio Campos. Queremos darle la bienvenida a el señor Reinaldo Herrera, quien también nos acompaña hoy aquí. Él es miembro de Mosbase. Muy buenos días, Reinaldo. Bienvenido al Radar Laboral. Buenos días a todos los radioescuchas y a ustedes. Y hablar de Emilio es una cosa muy bella. Y lo decía Damián, un hombre muy fuerte, demasiado fuerte, frontal contra el patrón, pero muy calmado contra los amigos. Recuerdo cuando el sector aluminio se paró, fueron los colectivos, y en todos los portones hubo enfrentamientos. Y la única parte donde no hubo enfrentamiento fue con Emilio. Se sentó con los colectivos y sentaron al patrón a discutir ahí frente a la empresa. Todo el mundo quedó sorprendido. Conciliador, ¿no? Es totalmente conciliador, además de conciliador solidario, un hombre íntegro verdaderamente, que sabía, conocía el momento preciso y para decir ahí la palabra precisa y lograr esas conciliaciones. Entiendo que en ese momento de esos colectivos y todo ese gran problema que hubo allí en todo el aluminio, Emilio fue el primero, pues, que dijo, no, hay que sentarse con los colectivos, y había confrontación dentro de los otros porque decían que no había que sentarse con ningún colectivo, sino con el patrono, y él decía que había que sentarse con los dos. Oye, una cosa importante, porque habían levantado ya el paro de Alcázar y Benalún, y iban por Carbonorca fuerte, y Emilio lo esperó. Pero la cosa con ese chiste, se ve ahorita chiste, porque lo esperó, pero decía, bueno, pues yo quiero hablar contigo primero, antes que lleguen a la empresa. Y después venían caminando abrazados, exigiéndole al presidente los dos, los colectivos y Emilio con la gente. Fue una cosa que a veces nosotros nos reímos y echamos chistes. Y además, hubo una cosa también de Emilio, que fue el secretario general que metió un amparo para que la empresa produciera. Una cosa ahí que yo la semana pasada lo estábamos discutiendo con él antes que viniera a la rueda de prensa de Caracas. Cuando él decía, porque empezamos a discutir si era magnicidio o si era estafa que estaba cometiendo el patrón contra la empresa de Guayana. Y él estaba recordando eso, que yo le decía a él que el único que había metido un amparo
para que la empresa trabajara, para que los trabajadores producieran, que compraban la materia prima, fue Emilio Campos. Después que la empresa le metió un amparo porque estaba violentando la paz laboral. En muchas de las discusiones que tuvimos, pues hablamos muchas veces de lo que era la producción de Carbonorca, lo que era la producción de todas las empresas de Guayana. Siempre llegábamos al mismo punto, era que nosotros los trabajadores estábamos luchando por una cantidad de reivindicaciones y por una cantidad de beneficios que las empresas no los estaban produciendo. Bueno, y algo importante, Igor, yo conversaba con Emilio y eso, fíjate cómo pasa el tiempo, eso hace aproximadamente 3 años. Y entonces hicimos un estudio de las situaciones de las empresas de Guayana y las comparamos con otras, pues en este caso con la salud. La distinción es que, por supuesto, nosotros trabajamos con la vida humana y allá eran unas empresas del hierro, del aluminio, pero a la final la situación era la misma, la falta de inversión, la falta de atención del gobierno. Y después nos fuimos, bueno, a la electricidad, pues, sí, y lo mismo conseguimos. Y esa era la gran situación, pues, que analizábamos siempre, el abandono por parte de la patronal gobierno, no solamente a las empresas básicas, sino al Estado como tal, y por supuesto eso va en detrimento de la clase trabajadora. Así es, bueno, nosotros vamos, por supuesto, durante todo el programa el día de hoy, a seguir conversando, a seguir recordando el talante de Emilio Campos, pero sobre todo esa capacidad conciliadora, esa capacidad de llegar a resolver estos conflictos sin llegar a la violencia, ¿no? Y conquistando, ¿no? Porque el caso que nos contaba Reinaldo era eso, cómo conquistó a través de esa conciliación e hizo recapacitar a estos colectivos, y resulta que después estaban todos exigiéndole al presidente. Nosotros vamos a recordarle nuestras cuentas de Twitter, @Evelyn0811, @PZL17, es la de Pablo Zambrano, @YLira1, que es la de Igor Lira, y @Causa Guayana, que es la de nuestro amigo Reinaldo Herrera. También queremos citar la cuenta Twitter de @Mosbase, Mosbase piso VE. Nosotros vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar laboral dentro del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750.